Amigas, amigos, 8:26 de la mañana. Vamos de inmediato a seguir con más de nuestro programa del día de hoy. Ya tenemos en la conexión a nuestra muy querida Gaby Peroso, como todos los jueves, con sus perspectivas. Y le decía a Gaby, bueno, Gaby, mucha Sí, noticia se ha tenemos generado en bastante. estos últimos días con respecto bueno, a lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, también muy relacionado con Venezuela. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Gaby, ¿cómo está todo? Muy bien, Sergio, como siempre un placer estar aquí con ustedes. No sé si quieres que empecemos hablando, pueden haber dos grandes temas. Uno, el tema de Washington, el lobby político de las petroleras específicamente, o no sé si quieres primero hablar un poquito los detalles en general de lo que está pasando actualmente en Colombia. Tú guías Bueno, la me parece emisión. un poco mejor, vamos a comenzar con lo que se estaba manejando en Washington en estos momentos. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Sí, bien, Sergio. Como hemos venido reportando durante los últimos días, sigue un lobby político importante para los funcionarios de ahora el gobierno, la nueva administración de Biden. Y lo que nos informan es que justamente ese sector petrolero está muy activo para tratar entonces no de cambiar la política, pero sí que se logre un cambio, algún tipo de flexibilización en esas sanciones. Nos han confirmado que sobre todo la empresa petrolera Reliance, que viene de India, perdonen si la pronunciación no es la correcta, y adicionalmente empresas como Repsol y Eni, que es de Italia, Repsol de España y Eni de Italia, están justamente trabajando para crear entonces las condiciones necesarias para que algunas sanciones se relajen. Ellas estuvieron trabajando de alguna manera con más libertad que otras empresas, incluso las norteamericanas, que son más fáciles de ser susceptibles a estas sanciones, pero en el mes de noviembre recordemos que se había acabado entonces ese intercambio de diésel por gasolina que permitía entonces el funcionamiento de hospitales, el transporte de alimentos. Este inventario se puede agotar entre marzo y abril y obviamente entonces marzo y abril en el tema del diésel, hemos visto que algunos funcionarios han estado de verdad pensando en revisar esas sanciones. Vemos que muchos de estos organismos que se encargan de alguna manera analizar cada una de las políticas públicas que toma Estados Unidos ya tienen una línea que va enfilada a que las sanciones no cumplieron su objetivo y que deben ser revisadas. Lo que nos dicen algunos expertos es que las sanciones obviamente sí tuvieron un papel determinante el año pasado, hace un año, año y medio, cuando cayó esa industria petrolera de 1 millón de barriles a 400.000. Pero nos dicen que hoy en día esos 400.000 barriles, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones, el régimen de Nicolás Maduro logra colocarlos en el mercado internacional. Y ahora lo hacen justamente sin ningún tipo de transparencia. Antes, por lo obviamente sí menos, tuvieron PDVSA, un papel cuando no estaba determinante el funcionando. año pasado, hace un año, año y medio, cuando cayó esa industria petrolera de 1 millón de barriles a 400.000. Pero nos dicen que hoy en día esos 400.000 barriles, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones, el régimen de Nicolás Maduro logra colocarlos en el mercado internacional. Y ahora lo hacen justamente sin ningún tipo de transparencia. Antes, por lo menos, PDVSA, cuando no estaba sancionada, tenía que entregar esos balances de alguna manera en el mercado internacional, mostrar lo que estaba haciendo y ahora lo hace todo a escondidas, lo que incrementa el tema de la corrupción y que independientemente de eso, ellos colocan esos barriles de petróleo fuera de Venezuela. Entonces, se está buscando la manera de esas sanciones inteligentes de que en definitiva vuelvan entonces de alguna manera al mercado de una manera regular. Obviamente esa decisión no está tomada en estos momentos, tampoco la de diésel. Pareciera más fácil la de los intercambios que podría suavizarse. Yo creo que las sanciones a PDVSA son un punto muy importante a la hora de una negociación, pero lo que están buscando entonces estas empresas es que vuelvan como al cauce natural y que no sean actores como Singapur, Malasia, una transformación de ese petróleo que termina llegando a China y que obviamente está llenando los bolsillos de toda esta corruptela que se maneja alrededor de todo esto. Entonces,
aquí lo doloroso es que de alguna manera ese lobby es un lobby comercial. Cuando tú estás hablando de estas empresas que están presionando, ellos no están pensando ni en ayuda humanitaria, ni en favorecer a los venezolanos, están hablando de cuánto dinero puede haber en la mesa y cuánto se pueden beneficiar. Entonces, allí justamente está la inteligencia que tiene que tener la administración de Joe Biden para poder sopesar entre ese tema comercial, entre todos esos intereses económicos que se manejan detrás de Venezuela y el interés humanitario, que ha sido una de las prioridades de la administración de Joe Biden, ver si realmente ese programa de intercambio de comida por petróleo puede funcionar, puede realmente ayudar a los venezolanos o también se va a convertir en una corruptela en donde, en definitiva, siempre los venezolanos, el pueblo, sea el que está afectado, porque yo insisto, el tema de las sanciones no es la causa de todo lo que están padeciendo los venezolanos, no es la causa de que se hayan ido 5 millones de venezolanos. Te consulto, Gaby, porque vimos unas declaraciones que ofreciera hace unos días a CNN el representante director pues, para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, donde manifestaba que básicamente la estrategia que va a manejar la administración Biden es mantener las sanciones contra el régimen de Maduro, pero buscar de alguna forma, que no entiendo cómo, pero es lo que él ha manifestado, lograr negociación, diálogo. Como tú comentas, el régimen de sanciones, pero por otro lado hablan de este tema de la negociación, diálogo, conversación. ¿Cómo puede una cosa, no sé, cómo lo ves tú? Bueno, una necesariamente depende de la otra. Por eso es tan delicado el tema de levantar las sanciones, porque si tú lo ves en frío... Pero bueno, entonces se plantea, se sigue manteniendo, como tú comentas, el régimen de sanciones, pero por otro lado hablan de este tema de la negociación, diálogo, conversación. ¿Cómo puede una cosa, no sé, cómo lo ves tú? Bueno, una necesariamente depende de la otra. Por eso es tan delicado el tema de levantar las sanciones, porque si tú lo ves en frío, Sergio, dices, bueno, esta gente sigue vendiendo el petróleo y de alguna manera los venezolanos no tienen gasolina. Por ponerlo de la manera más simple, tú dices, oye, vamos a ayudar a los venezolanos. Cuando van a negociar, lo que más le preocupa al régimen de Nicolás Maduro es el tema de las sanciones individuales y esas sanciones a PDVSA. Esa es una de las pocas armas que tienes para sentarte a negociar. Entonces, allí es muy importante, una de las claves que daba justamente este director del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, en donde decía, levantar las sanciones no es una prioridad, porque lo que buscamos es llegar a la negociación. Si tú no llegas con una carpeta, con 5 balas, por así decirlo, a esa mesa de negociación, sencillamente están en desventaja los que están pidiendo justamente un proceso democrático. Si tú tienes maneras de presionar, obviamente la estrategia es distinta. Y lo que está buscando Estados Unidos con todos estos acercamientos diplomáticos es que las sanciones no solamente sean de su parte, sino también del lado de Europa. Claro. Vimos que ya Europa tomó una serie de sanciones, se habla de 40 funcionarios más que podrían llegar a sumarse a esa lista. Ya vimos la reacción de expulsar a la máxima representante, pero yo creo que ellos hacen eso porque mientras más avanzan, entonces tienen como más cartas de las que supuestamente van a renunciar a la hora de una negociación. Es decir, sacaste a la Unión Europea. Sí, dime, Sergio. No, perdona, pero claro, justamente en torno a eso, pues, claro, Maduro dice que saca o expulsa a la representante de la Unión Europea porque ya estaban en procesos de diálogo, ya estaban en conversaciones, y que ahora que si esto continúa así, que si las sanciones continúan de esa forma, no va a haber ningún tipo de negociación, no va a haber ningún tipo de diálogo, lo decía en el día de ayer. Sí, pero entonces es que las presiones van de los dos lados. Él acaba de inhabilitar a Juan Guaidó y a un grupo de diputados. Entonces, cuando hay un proceso de negociación, Sergio, tú tienes que tener presión sobre la mesa. No hay manera de hacerlo. Ok, estas son las condiciones, vamos a hablar. Yo creo que ahora todos nos queremos entender. Eso no sucede, y sobre todo con un régimen
con la naturaleza que tiene. Entonces, es muy bueno que Europa siga avanzando en este tema, está pidiendo una reconsideración, pero de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro expulsa a la funcionaria, inhabilita a los funcionarios, quizás luego va y nuevamente arresta a alguno de los de oposición para luego tener 3 cartas más en donde va a decir, bueno, yo como si quiero negociar de buena fe, te quito estas 3 cartas que no estaban cuando estaba empezando la negociación. Pero entonces, de esa manera, como juega el régimen de Nicolás Maduro, también tienen que jugar los países, seguir presionando, no levantar las sanciones a menos de que haya algún tipo de concesión Claro. importante para que esas sanciones sean levantadas. Obviamente siempre poniendo en primer lugar al pueblo de Venezuela, que definitivamente está sufriendo esta crisis humanitaria, pero también no soltando las herramientas más poderosas que tienes a la hora de una negociación. Así que habrá que esperar y está muy No, interesante pero el bien juego. interesante el planteamiento, Gaby. De verdad que no lo había visto. Bueno, yo no lo había visto de esa forma, pero efectivamente ahí como que, bueno, que está buscándose, se están buscando manejar algunas teclas o algunas piezas de ese ajedrez para moverlas, como tú bien comentas, ¿no? Sí. Bueno, pero la presión continúa, como bien decías. Ayer La me querías presión comentar continúa. acerca de Hubo una rueda de prensa y dijeron, las sanciones se mantienen, están vigentes, eso está allí sobre la mesa y no ha cambiado. Que haya lobby no significa que esas decisiones se vayan a tomar. Me comentabas acerca de declaraciones de la cancillera, de la nueva canciller colombiana, Claudia Blum, en torno al tema Venezuela, eh, que creo que fue una declaración que dio en una entrevista, ¿no? Sí, sí, bueno, son las declaraciones que se han venido dando con respecto a todo esta cantidad de... Estaba, ahí me ven otra vez, Dale, se listo, ya, sí, estaba otra vez apagando. Ahí me, sí, sí, bien, ahí es que estamos. de alguna manera, más allá de las declaraciones, creo que hay algo muy importante que está sucediendo actualmente en Colombia. Ya los venezolanos sabían de este conjunto de reuniones, pero bueno, creo que es importante entender la relevancia que puede tener esto. ¿Cuáles son los actores que han estado conversando en Colombia durante toda esta semana? Esta tarde esperemos que se dé La reunión. el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, va a hablar justamente en su Facebook Live, como lo hace todos los jueves, va a conversar con Juan Guaidó y va a dar más detalles de lo que ha sido una semana muy intensa de reuniones que se han venido dando desde el fin de semana. ¿Por qué es importante este tipo de reuniones? Porque estamos hablando de las máximas instancias, gobierno interino de Venezuela, Colombia con sus máximas autoridades y figuras claves, altos funcionarios de Estados Unidos. Estamos hablando de que en estas reuniones están participando representantes del Departamento de Estado, representantes del USAID, por ejemplo, del Departamento de Agricultura, para justamente resguardar esa protección alimentaria para los venezolanos, buscar nuevas vías para que los venezolanos puedan alimentarse y que esos productos lleguen a sus mesas. Adicionalmente, estamos hablando de esa oficina que se encarga de la estabilización democrática luego de una transición, cuando un país logra liberarse de alguna manera de un yugo, cómo sería ese plan de desestabilización. Pero así como se está hablando del tema democrático, de reorganización interna de los venezolanos para también tener presión, se está hablando definitivamente dentro de todas estas reuniones, algunas en una agenda y otras externas, que son reuniones muy importantes. Se está hablando justamente de ese tema de la democracia, de cuáles podrían ser las condiciones para una mesa de negociación, quiénes podrían ser los mediadores internacionales para esa negociación, pero me llama la atención que adicionalmente de ese tema democrático también se está manejando el tema nuevamente de los grupos armados dentro de Venezuela, de la criminalidad. Hay participación de altos funcionarios de los 3 países en el tema de narcóticos, de crimen organizado.
Y así como se está llevando una agenda, han invitado a algunos actores externos. Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Rebolledo, viajó a Colombia. Sabemos que él, junto a otros expertos que también han sido invitados, son expertos en lavado de dinero, en legitimación de capitales. Es decir, por un lado estás haciendo de alguna manera con los altos funcionarios el tema democrático, posible negociación, reorganización de la sociedad civil, pero por otro no estás descartando ese planteamiento del Departamento de Justicia, esos casos que pueden dar pie a que se hagan sanciones regionales de Europa, y están manejando, intercambiando información de inteligencia que puede ser vital para los próximos días. Entonces, es un intercambio muy interesante. Y lo último que quiero agregar de esto, se han hecho muchísimas reuniones, Sergio, perdón, la metralleta que no para, pero es que si no pierdo el hilo. Tranquila, y no me gusta interrumpirte tampoco, dale. Se han hecho muchísimas reuniones de alguna manera separadas. Yo creo que por primera vez están todos los comisionados, todos los funcionarios, incluso los que toman las decisiones, en una reunión multisectorial. O sea, no es que un experto en el tema de narcóticos va y se reúne con Colombia y Estados Unidos y ahí se queda la reunión. Por primera vez estamos hablando de actores políticos, de sociedad civil, de esas otras reuniones externas con altos funcionarios activos de ambos gobiernos, de Colombia y de Estados Unidos, para buscar entonces esa solución conjunta. No sé si se va a dar esa solución, pero creo que por primera vez se está Pero tomando nada a más el hecho mucho nivel. de reunirse, una reunión que además sabemos que molestó a la administración de Sí, Maduro. Vimos bastante. incluso a Jorge Rodríguez pues hablando acerca de esta reunión, diciendo que todo era secreto, cuando inmediatamente después pues hablaron, posiblemente era secreta, pero bueno, se divulgó, lo conoció Rodríguez, la dio a conocer públicamente. Y luego, bueno, los que van a participar en esa reunión dijeron que sí iban a Era estar. secreta y no era secreta, porque habíamos visto a varios comisionados diciendo que estaban en gira y que estaban haciendo los contactos. Ok, ok, ok. Inmediatamente eso fue confirmado por Juan Guaidó. Al final yo creo que no podía ser secreta, Sergio, porque hay tantos actores participando de estas reuniones. Está el Sí, gobierno interino, sí. pero también hay otros actores que han sido invitados fuera de agenda en reuniones que son tan importantes como las que están en la agenda. Y Entonces, además el hecho de que sea en Colombia, y sobre todo por lo que han sido las últimas denuncias presentadas por medios colombianos de la supuesta presencia de funcionarios ex miembros de la FARC, del ELN en territorio venezolano, una, por cierto, muy grave, donde supuestamente una persona acusa directamente, o hace una demanda en contra del presidente Duque, en fin. Creo sí, creo que estas reuniones efectivamente buscan pues dar con algo, ¿no? Y por sí. eso también preocupa a la administración de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, y porque estamos hablando de los actores a más alto nivel, Sergio. No estamos hablando de una reunión de los venezolanos para informar, están hablando con las personas que tienen que hablar, los que toman las decisiones. Yo creo que eso podría marcar la diferencia. Obviamente son conversaciones, no se toman decisiones definitivas, pero si se está dando intercambio de inteligencia, de información, si se están, por ejemplo, invitando a estas organizaciones, los think tanks, los que justamente llevan las políticas de manera de pensamiento, por así decirlo, también están convocadas aquí. O sea, grandes expertos del mundo también están entonces reuniéndose para planear. Obviamente toda la planeación parece indicar que puede ir a una negociación. Sé que eso de verdad le afecta a muchos venezolanos, pero estamos en un momento bien particular y hay algo que cambiar. No sé si esa realmente sea la vía, pero algo nuevo hay que hacer con respecto a las sanciones, con respecto al diálogo, con respecto a la organización interna de la sociedad civil venezolana. Hay quienes dicen que cuando tú estás tan necesitado, sin gasolina, sin alimentos, es imposible que puedas pensar en la democracia de tu país y salir a marchar, por poner un ejemplo básico. Entonces, todas estas piezas se tienen que mover definitivamente y ojalá se hagan de la mejor manera. Por lo menos están todos los sectores reunidos a máximo nivel para pensar en una buena estrategia. Entonces,
siempre yo creo que tiene que aplaudir este tipo de iniciativas. Así es. Bueno, al final creo, Gaby, que todo va a desembocar en un nuevo periodo de conversaciones o de Sí, negociaciones. totalmente. Parece que definitivamente es por lo menos lo que quieren lograr al final de todo esto, ¿no? Y Sí, creo que... bueno, están, perdón. No, no, dime, concluye tú, por favor. Sí, o sea, de alguna manera la alternativa democrática está tratando de estar lo más fuerte para esa mesa de negociación y acuerdo, buscar a los mediadores que más puedan de verdad defender los intereses del pueblo venezolano y de la democracia. Ya el régimen de Nicolás Maduro lo ha dicho en infinidad de oportunidades, ellos quieren hacerlo. Allí hay que ver es el tema de cuando el régimen quiere ganar tiempo, cuando avanza y vuelve a detener a los funcionarios. O sea, aquí se trata de medir fuerzas y ver Sí, hasta dónde se puede llegar, pero yo creo que en definitivamente va a eso. Y hay otro tema importante, el tema de las regionales, de las elecciones regionales, se está estudiando de todos los lados y eso de alguna manera rompe la línea que tú tenías, porque si tú sigues con el Consejo Nacional Electoral que tienes, pero vas a elecciones regionales, entonces las elecciones de la Asamblea Nacional no eran buenas, pero la de las regionales sí, pero ya sabemos que varios candidatos a gobernadores ya se están preparando, contratando encuestadoras, o sea, haciendo todo lo posible para lanzarse unas regionales. Gente de la oposición, no solo del régimen de Nicolás sí, lo sé. Maduro. Sí, Entonces se te hace inevitable, o sea, de qué estamos hablando. Me acuerdo las protestas de 2017, justamente unas elecciones regionales quebraron esa presión social de calle que existía. Entonces también hay que ver y pensar si realmente en unas regionales es este el momento para ir y para, entonces ahí sí vas a validar el sistema electoral. O sea, son muchísimas cosas las que no, entran en no juego es aquí. fácil de digerir ni de explicar, Gaby. Totalmente de acuerdo. No es Sí, nada sencillo. no puedes perder el espacio político en una gobernación, en una alcaldía, pero a la vez te montan una autoridad por encima de ti y tú al final no tienes ningún tipo de mandato, no manejas presupuesto. O sea, es tener un poder vacío de que es muy complicado, es muy complejo y tampoco se puede criticar a quienes desean recuperar también esos espacios democráticos, pero hay que hacerlo de una manera inteligente porque si no quebraríamos todo el discurso que venimos manteniendo en los últimos 2 años. Así es. Bueno, Gaby, gracias. Gracias Gracias, Sergio. por permitirme conversar contigo como todos Perdona los jueves. interrumpirte. No, chica, todo lo contrario. Más bien yo te agradezco toda esta información importante que tú manejas muy bien. Agradecido por este contacto. No hablé del tema de la política migratoria de Biden, Gaby. Hay que ver, porque sufrió ayer un revés todo el tema en Texas por parte de Sí, un está juez. el tema de los campamentos que están autorizando, que se haga el registro, incluso algunos venezolanos que están dentro de esos campamentos tienen la oportunidad, pero siempre hay una disputa judicial que puede ser importante, no ha avanzado la ley en el Congreso, hay que ver, hay que estar como muy pendientes de lo que pueda suceder en los Por próximos días. cierto que hablando de leyes, hace unos días Carlos Vecchio hablaba de que el TPS estaba a punto de aprobarse, pero es que ni siquiera ha sido introducido ante el Congreso. Eso no lo entiendo. Sí, es que podría hacerse por vía legislativa, que obviamente tendría un camino mucho más largo y adicionalmente hay ciertos puntos que los republicanos no están de acuerdo, pero también se puede hacer por la vía ejecutiva. Lo Como que hizo pasa es Trump. exactamente, o sea, que hizo esa y hay otros TPS en el pasado que se pueden firmar por vía ejecutiva. Lo que pasa es que tienes que, de alguna manera, estás con esta reforma migratoria que de alguna manera protegería a los venezolanos de la misma manera, pero en paralelo tienes el TPS, que es un clamor que tienen los venezolanos. Entonces yo creo que ellos están midiendo eso, vieron la acción que ya tomó Colombia. Yo creo que si el embajador lo está diciendo de esa manera, es que eso prácticamente está listo. Él habla de pocas semanas de aprobación y si es así, pareciera que la vía ejecutiva es la más factible para que se apruebe esta protección a los venezolanos. Y bueno, y yo creo que eso lo aplaude todo el mundo porque han pasado muchos años y pareciera que el proceso va a ser mucho más largo. Yo recuerdo que hay algunos dirigentes que decían, si apruebas el TPS, de alguna manera mandas el mensaje
de que realmente no vamos a solucionar el problema, sino que vamos a proteger a los venezolanos que están aquí. Pero como Bueno, sabemos que de este todas formas, proceso son es muchas largo, personas las que se beneficiarían con todo esto. totalmente. Por eso, el proceso que viene es largo. Si estamos hablando de una mesa de diálogo y negociación, obviamente los venezolanos necesitan ser protegidos porque ya han hecho bastante, ya han esperado demasiado, y tú tienes que también pensar en cada uno de los individuos que ha sido expulsado de su patria. Así que yo creo que no hay nadie que se oponga a una medida como un TPS, una protección para los venezolanos. Bueno, gracias a Gaby Peroso, Gracias. amigas, amigos. Hacemos una pausa para el regreso ya a concluir nuestro programa de hoy. Gracias, Gaby. Gracias, Sergio. Bye, bye a todos.